comprender el poder que tiene Dios, el poder conocer su poder, para poder entender lo que nos pasa en nuestras vidas y para poder tener la valentía para enfrentar todo lo que nos pasa. Porque a veces no conocemos y en momentos de dificultad dudamos, porque dudamos de lo que Dios puede hacer. Y lo que ven nuestros ojos nos empieza a turbar. Lo que escuchamos, malas noticias, empieza a turbar. Y no entendemos que el poder de Dios va más allá de eso, de lo que vemos y de lo que escuchamos. Su palabra es poder. Y esa es la que Dios quiere entregarnos a nuestras vidas. Yo la escuchaba a Karen de este bebé que le dieron todos los malos pronósticos, todos. Pero si Dios dijo, vas a vivir, vas a vivir. Y no importa la circunstancia, no importa lo que venga en contra de él, aún la misma muerte, porque Dios tiene autoridad sobre la muerte. Y si en este tiempo tenemos que partir, es por los tiempos, porque cada uno tiene un tiempo. Y siempre digo que el mayor propósito que tiene Dios con nuestras vidas es la salvación. A veces partimos antes, a veces después, algunos a temprana edad, otros ya adultos, pero Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere resguardar nuestra salvación. Y si Dios nos dio salvación y usted es salvo, el otro gran propósito es que tiene que bendecir a otro para que sea salvo. Y saben que cada uno que es salvo y nos da la oportunidad de seguir caminando en esta tierra es porque Dios dijo que éramos valientes. Porque tenemos la suficiente valentía para seguir caminando en esta tierra, no solo para cuidar nuestra salvación, sino para ayudar a otros. Porque en el momento que estemos en riesgo nuestra salvación, el Señor a veces decide llevarnos antes, partir antes, porque nuestra salvación está en riesgo. Él quiere salvarnos, Él nos protege. Y si nos tiene en esta tierra, Dios nos dijo, no nos va a dar más carga de la que podamos soportar. Porque está ahí, fortaleciéndonos, porque necesita que sigamos avanzando y ser valientes. Y esto, por eso necesito, y más que necesito, Dios anhela que podamos tener valentía. ¿Y cuándo tenemos valentía? Cuando tenemos a alguien que nos respalda. Alguien que está al lado nuestro. Y antes de entregarles, de ir buscando en la Biblia los textos, quiero que podamos entender algo espiritual con algo que es físico, algo que podemos percibir. Y como voy a hablar de la luz, acá vemos la luz. Me ven a mí porque hay luz. Y podemos observar y ver muchas cosas a través de la luz. Pero si yo le digo a Dani, que está allá cerquita del interruptor de la luz, le digo que vaya apagando algunas luces. Anda apagando algunas luces, Dani. ¿Qué empieza a aparecer acá? Oscuridad. Y aunque está la oscuridad, esas pequeñas luces están iluminando. Algo vemos. Pero si tuviéramos que apagar todas las luces, ¿qué sucede? A ver, Dani, apaga. Hay una sola y esa prende automático. Es una sola. Y aún miren la fuerza que tiene sobre la oscuridad, porque a través de ella algo podemos ver. Las tinieblas aparecen cuando la luz no está.
Las tinieblas no tienen la fuerza para hacer desaparecer la luz. Solo aparecen cuando hay ausencia de luz. Cuando no está la luz, aparecen las tinieblas. Dani, prende la luz, que aparezca la luz. Y en algo tan simple que podemos ver, podemos entender el poder de Dios. Ante la presencia de Dios, las tinieblas disipan, pero ante la ausencia empieza a venir oscuridad. Y de eso vamos a ir viendo a través de la palabra. Vamos a buscar en Juan, capítulo 1, versículo 4 al 5. Juan, capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá la palabra lo deja claro, que en él estaba la vida, y la vida era la luz. Y está hablando de Jesús. La luz en las tinieblas resplandece. No hay tiniebla que pueda prevalecer cuando está la luz. No hay nada que pueda ir en contra de la luz. Y cuando hay luz, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz tiene el poder. La luz es la que determina si hay tinieblas o no. Es su ausencia que empezamos a estar en oscuridad y en tiniebla. Por eso es importante que podamos tener esa luz para que las tinieblas disipen. Mientras más brille, más van a disipar esas tinieblas. Y aún, aunque fuera pequeña, es suficientemente fuerte para iluminar el lugar, para que las tinieblas se disipen. Y ese es el poder de Dios, es el poder que tenemos en medio de la oscuridad. Y la luz, a través de la palabra, representa vida y verdad. A través de esa vida, de esa luz, tenemos verdad, porque podemos ver las cosas con más claridad. ¿No le ha pasado a ustedes que entran a un lugar que no conocen y está todo oscuro? ¿Qué empezamos a hacer todo cuando el lugar es oscuro? Buscar la luz. ¿Dónde está la perilla? Debe haber algún lugar donde prenda la luz. Porque si empezamos a caminar en ese lugar sin luz, empezamos a tropezar, nos chocamos, nos golpeamos, por ahí si hay algo bajo, la cabeza. Necesitamos la luz. Y lo primero que intentamos hacer es prender para evitar golpes, para evitar chocarnos con algo y saber exactamente qué hay. La luz te trae revelación, te muestra qué hay. Podés ver con más claridad. Por eso hay gente que sin conocer la palabra dice, no, ¿qué vas a ir a la iglesia? Te lavan el cerebro. Que ahí te hacen cambiar idea. Al contrario, uno empieza a ver cosas que antes no veías en medio de la oscuridad. Empieza a comprender qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay allá, dónde están los peligros. Prevenirte, no te metas ahí. Y a veces uno, cuando está en oscuridad, no lo ve. Ni siquiera sabe por qué vienen los problemas, por qué vienen las dificultades, porque hay mucha oscuridad y no sabemos por qué nos golpeamos. Pero cuando venimos a la luz de Dios,
Dios nos muestra, nos empieza a mostrar qué hay alrededor, qué podemos tener cuidado y en qué lugares podemos avanzar. Y esa es la luz de Dios que nos enseña y nos lleva a la verdad. Y las tinieblas, a través de la Biblia podemos ver el mal, cómo avanza el mal y cómo avanza aquello que no están haciendo la voluntad de Dios. Y hay oscuridad y tiniebla, porque están lejos de la voluntad de Dios, ignoran lo de Dios. Y todo lo que hay ahí genera caos. Parece bueno en un momento, pero al final trae destrucción. Lo que aparentemente parece que va a ser bueno, al final del camino trae tropiezo. Y como Dios sabe eso, Dios nos enseña a través de la palabra que Él es la luz. Él nos quiere mostrar el camino para que no tropecemos, para que no caigamos, para poder entender aquello que no comprendemos. Y a través de su palabra nos enseña. Por eso los invito a que busquen en Primera de Juan, capítulo 1. Recién estábamos en Juan, ahora vamos a buscar Primera de Juan, que está casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10 en adelante. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, con Él está en luz, como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A través de esta palabra podemos ver de que Dios es luz y nos alumbra para poder ver. Él es la luz y dice, no hay ninguna tiniebla en Él. Si en Él estamos buscando la luz, dice que no hay tinieblas. Él puede iluminar el lugar, tiene poder y autoridad para iluminar todo. Pero ¿qué pasa? Nos advierte de cosas que no podemos andar en la luz y practicar lo que está en las tinieblas. En el 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hay algo que el Señor es claro en la palabra, lo que no somos claros somos nosotros. Nosotros decimos, sí, voy a la iglesia, sí, conozco de Dios. No me hables de Dios porque yo ya sé de Dios. Pero no practicamos, no vivimos lo que Él quiere que vivamos, su voluntad. Los hechos son más de las tinieblas que de la luz. Están relacionados más a prácticas que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si decimos que estamos en comunión con Dios, que vamos, o que estamos en la casa pero buscamos de Dios, pero practicamos cosas que no son agradables a Dios, estamos mintiendo y Dios lo sabe, porque la misma palabra dice, hay algunos que dicen, sí, estoy en comunión con Dios, pero sigue con las prácticas de las tinieblas, es mentiroso. Nos puede mentir a nosotros, a cada uno, pero a Dios no. Dios sabe la verdad y Él necesita que
si estamos en comunión con Él, busquemos su luz, practiquemos a lo que a Él le agrada, busquemos de Él. Y Él nos lleva, no solo que tenemos que estar en comunión con Él. En el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿A qué se refiere comunión unos con otros? ¿Con quién tenemos que tener comunión, una buena relación? Entre nosotros. Otra vez Dios nos demanda que si estás bien con Dios, tenés que estar bien con los demás, en comunión, más con tus hermanos, porque es ahí donde el Señor nos prueba a cada uno. Decir que estás en comunión, bueno, también estás en comunión con los hermanos. No, pero Señor, es difícil. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Mirá, me hizo una. Venían los discípulos también con Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ya le perdoné no sé cuántas veces. ¿Otra vez? Me está agarrando, me está tomando. Y nos ponemos mal. Y ahora no lo vemos cara a cara al Señor, pero tenemos su palabra. Y en su palabra, ¿qué nos dice? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Y eso significa todas las veces que sean necesarias. Porque si no perdonamos, Él no nos puede perdonar. Eso no significa que el hermano también tiene que cambiar, también tiene que ser transformado, porque a veces el hermano, ay, en la iglesia, qué bueno que me perdonan todo. Qué bueno que son los hermanos, porque me perdonan todo. Me mando esto y me la perdona. Me mando acá, el pastor también, me perdona tantas veces el pastor. Pero el Señor dice que andemos en buenas obras. Y si estamos haciendo mal, que cada vez nos tienen que recibir el perdón, es porque hay obras que no están bien y no estamos en buena comunión. Entonces cuidemos también al hermano de que no hacerlo tropezar, hacerlo poner mal, irritarlo. También es nuestra parte de cada uno decir, bueno, hay cosas que tengo que cambiar, porque tengo que estar en comunión con mi hermano. Mi hermano me está perdonando un montón de veces y yo no estoy cambiando. Entonces, hay cosas que el Señor nos demanda a cada uno, que tenemos que tener comunión. Si andamos en la luz, tenemos que tener comunión con Dios y con mi hermano. Y si algo está pasando, también el Señor nos lleva a que tengamos ese cuidado, porque es importante. Cuando nos presentemos delante de Dios, y Señor, yo te servía y te buscaba, y a veces me quedaba en la casa porque también ahí te busco, y vos sabés que te amo. Y con tu hermano, ¿cómo va? Ay, mi hermano es re carnal, no me va a entender. Él anda en la carne. Pero vos que sos espiritual, tenés que entenderlo. Sos vos el maduro, sos vos el que tenés que tener la paciencia. ¿Y saben cuánto nos cuesta a los pastores? A los pastores, pero Señor, ¿cuándo va a cambiar? ¿O qué Paciencia. Y no falta un hermano que venga. Pastor, ¿vio el hermano? A ver si le dice algo. ¿Cómo que no le dice nada al hermano? Mire. Porque si no lo decimos nosotros, está el hermano que está ahí. Pero dígale algo. Como en toda casa, ¿vio? Que uno le llama la atención a un hijo y salta el otro. ¡Ah! A mí nomás me retan. ¿Y aquel? ¿No le dice nada? Bueno, acá somos varios. Somos varios. Entonces, ¿qué hacemos? Instruimos la palabra. Y acá el Señor les habla a cada uno. Que el Señor sea el que transforme los corazones.
y puedan entender que también es responsabilidad de cada uno estar en comunión con su hermano. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está acá? No solo del pastor que esté mandando mensajito por ahí, no viniste, hace días que no te veo. Y también de cada uno, porque si hay comunión, usted sabe qué hermano no vino, quién vino, quién está enfermo. Y eso es importante. Cuando uno se acerca a una iglesia, también es importante saber y conocer también al hermano, porque es la manera que nos podemos ayudar, es la manera que podemos bendecir al hermano si está pasando algo. Y acá hay mucha gente nueva, hermanos nuevos, y espero que los hermanos los saluden bien, los bendigan, que no sean los pastores nada más, que sea todos, porque si hay algo que han manifestado la gente nueva que ha llegado, ay, no, me saludaron bien, acá el hermano ni me conocía, me saludó. Y eso también es bueno para la iglesia, porque somos todos esa responsabilidad de tener esa comunión con el hermano. No solo el que llega, yo me imagino, acá Celeste está hace un tiempo. ¿Qué sentiste la primera vez que viniste? ¿Te saludaron bien, más o menos? Ni me hablaron. A ver, acá una testigo, prueba, a ver. No, re amables todos. Gracias a Dios. Bien, porque si no le tiraba las orejas a los hermanos, hermano. Le pregunté a Cele porque las mujeres son más detallistas en esas cosas. Pero bueno, creo que Cristian, el esposo, también está en la misma. ¿Bien? Dedo para arriba tiene Cristian. Bien. Eso es bueno, hermano. Porque si vamos a hacer luz, que se note la luz, que llegan y acá está iluminado el lugar, hay cosas buenas acá. Y miren qué importante que es tener la comunión con hermanos. Quiero que busquen ahí también, en Primera de Juan, en el mismo capítulo, en el mismo libro, pero en el capítulo 2, del 8 al 11. ¿Qué dice la Escritura sobre esto de tener comunión? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ama al hermano? Al que está al lado, atrás, adelante. ¿Ama al hermano? Amén. Amén. Entonces estamos en luz. Estamos en luz. Porque si hay alguna cosita ahí, bueno, ahí vamos. Sí. Bien. Si va por ahí, vamos bien. No hay tropiezo alguno, dice. No hay ningún tropiezo, usted ama a su hermano, no hay ningún problema, pero puede pasar alguna cosa que le caiga mal. O alguna diferencia, no le gustó cómo saludó, o que habló con aquel y conmigo no habló. Bueno, vamos a ir a la palabra para que no quede nada de eso, que estemos todos en la luz. Amén. Vamos a la palabra y vamos a buscar, ahí ya les digo, ahí mismo, en el capítulo 1 de Primera de Juan, les voy a leer el 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que fue el anterior, que dice en el 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
acá el Señor nos dice que no nos engañemos. Si hay algo, tenemos que sacarlo a la luz. Porque hay algo que sucede cuando viene la luz. No solo que ilumina y disipa las tinieblas. Vieron que ahora prendimos la luz y no hay tinieblas. Se fueron las tinieblas. No hay más. Dios tiene el poder para disipar toda tiniebla. Pero ¿qué pasa cuando viene la luz? Me ilumina y me empiezo a ver los defectos. Uy, este pantalón estaba sucio acá. Uy, se me descosió acá la bota. Empiezo a ver los detalles que habían en mi vida, porque estoy más a la luz y me empiezo a ver detalles. Y es ahí donde el Señor empieza a tratar con nosotros. La lucha no es con los demás, porque los demás, si habían tinieblas, habían demonios, desaparecieron. Vino Jesús y ante Jesús no hay poder que resista. Pero la lucha va a ser conmigo, porque yo me empiezo a ver que tengo algunos defectos. Como estaba en la oscuridad, ¿vieron cuando estamos en casa, que no salimos, no nos exponemos a la luz del sol? Estamos así nomás. Y cuando dicen, no, me van a ver, mejor me arreglo un poco más, me cambio este pantalón que está, me empiezo a observar. Y la luz hace eso, me puedo ver mejor. ¿Cuáles son los detalles que tengo que ir cambiando? No para decirme, uy, qué feo, tengo un agujero acá en el pullover. Oh, lo voy a hacer así, no se note. Y escondemos lo que está roto, lo que está sucio. Lo tapamos, me pongo algo arriba, encima, para que no se note que está sucio abajo la remera. No sé, empiezo a inventar. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere lavarnos. Dios quiere sanar. Dios quiere limpiar. Porque en el versículo que estuvimos leyendo en el 7, ¿qué nos limpia? Pero si andamos en luz, con Él está en la luz. Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay algo que está estorbando en nuestro corazón, si hay algo que no nos agrada, nos hace sentir mal, porque el hermano todavía le falta, hay que tener paciencia. Y me pone mal a mí porque yo también me afectan cosas. Pero si hay algo, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, para que saque esa amargura, para que saque esa tristeza, para que saque ese enojo. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para que nuestro corazón esté sano. Porque es importante que cada uno de los que venimos acá estemos sanos, que no tengamos una raíz de amargura, una raíz de tristeza. Dios tiene poder no solo para disipar toda tiniebla, sino también para sanar nuestro corazón y limpiarnos de todo estorbo, porque cuando convivimos con alguien, es inevitable de que tengamos algunos roces o que no nos entendamos, que hay desacuerdos, porque no somos iguales. Pero es ahí donde la sangre de Dios, a través de su Hijo, empieza a actuar en nuestras vidas para limpiarnos, para transformarnos, para sanarnos. Amén. Dios quiere darnos luz y darnos también limpieza. Y eso es bueno para nuestras vidas, que traiga luz y nos limpie. ¿Y saben qué hermoso nos vemos así? Cuando empieza a limpiar, cuando empieza a sanar, ya hasta el rostro cambia. Hasta el rostro empieza a cambiar. Y yo los voy a invitar a que busquemos en el capítulo 5, a ver si era del mismo ahí.
No, en Juan, vamos a buscar en Juan. Esperen que anoté capítulo 5, pero no anoté el libro. Ahí ya los busco. Y esto en todas las cosas tenemos que ser sinceros. Porque si no tenemos sinceridad con Él, es ahí donde no podemos cambiar lo que nos cuesta. Efesios. En el libro de Efesios, el capítulo 5. Y este capítulo, hermano, es para todos nosotros, para los que andamos en luz. Porque esto es para los que andan en luz, los hijos que andan en luz. Y si no, es un buen día para empezar a caminar bajo esa luz. Amén. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerias, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí nos enseña qué cosas son obras de las tinieblas y qué cosas son obras de la luz. Que si andamos en la luz, dejemos esas prácticas. Porque el Señor ya nos declaró en nosotros, somos hijos de su luz. Y Él nos quiere iluminar. Y que no andemos como necios, porque el necio camina en oscuridad y no sabe en qué se tropieza, en qué se lastimó, y busca por otro lado y sigue tropezando. Pero Dios nos dice hoy y nos motiva: vamos a la luz, podés caminar con luz y poder ver más a tu alrededor. Y si hay algo
que necesita limpiar porque nos empezamos a ver que hay cosas que cambiar. También entender de que Dios no viene a condenarte, sino a salvarte. Que si estás sucio, no te lamentes porque estás sucio, sino que puedas ir a Él, pedir perdón. Y Jesús nos perdona y nos lava y nos da una nueva oportunidad para seguir en sus caminos. Cada día tenemos oportunidad para venir a Él y estar a cuentas, para que Él nos ayude a caminar, porque quiere que seas salvo, quiere que puedas iluminar. Y esa luz que te da el Señor de tenerlo en el corazón, no quiere que la guardes, no quiere que la dejes para vos, porque esa luz hay que compartirla. Si Dios ha llegado a tu vida y te trajo luz, te trajo verdad, te trajo entendimiento, no es para que la guardes, no es para que la dejes debajo de un cajón. Cuando uno tiene luz, la pone en alto para que pueda iluminar a varios de los que están alrededor, para que no tropiecen. Porque qué feo sería que yo tuviera una linterna y digo, esta linterna la voy a usar yo porque no quiero tropezar. Y ilumino mi camino por donde voy, pero veo que alrededor se están tropezando porque esa luz yo la tengo acobijada, la tengo ahí en mi espacio y no me importa si el otro tropieza. Yo no voy a tropezar, pero la persona que tiene comunión con Dios también tiene que tener comunión con los demás. Y comunión con los demás es también amar y ayudar a otro a que no tropiece. Que pueda ver y decidir también, como decidimos nosotros. Como decíamos, en un tiempo andábamos en tinieblas y estábamos viviendo sin luz. Y muchos somos testigos que cuántas veces tropezamos, cuántas veces nos lastimaron, cuántas veces hay dolor en nuestro corazón porque hay cosas que ni siquiera podemos comprender. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, nos trae luz. Yo me acuerdo que cuando llegamos a los caminos del Señor, empezó a ir papá a la iglesia. Nosotros componíamos de 5 integrantes en la familia. Mi papá, mi mamá y 3 hermanos. Y vivíamos como todos, suplir las necesidades y lo demás como podíamos. Y creíamos que estaba bien, aunque estábamos mal, porque hay dolor, hay llantos, hay cosas, pero como veíamos las otras familias que también estaban igual, también con dolor, sus pruebas, sus luchas, dicen, bueno, hay que vivir así, todos tienen problemas, todos tienen, y nosotros somos una familia más. Y lo naturalizamos. ¿Qué es eso de lo que nos tocaba vivir? Discusión, pleito. Y lo veíamos normal. Y peleábamos. Con mi hermana no sé cuántas veces peleábamos. Ahí está, presente. Para que los que no tienen el mismo color. Tengo a mi hermana, nos llevamos 1 año y medio. Nos llevamos perro y gato estábamos en la juventud nosotros y todo era pelea. Pero bueno, era normal porque somos hermanos y los hermanos se pelean. Entonces, bueno. Pero no todos los hermanos se pelean. Hay hermanos que se ayudan, hermanos que comparten, que se aman, que se protegen. No, nosotros estábamos cualquiera. Estábamos en las tinieblas.
Y cuando llegó Dios a nuestras vidas, vino la luz y empezó a iluminar nuestra familia. Uy, Señor, primero empezó a disipar las tinieblas. Y saben, hermanos, las primeras veces yo tenía 15 años, cuando empecé a ir a la iglesia a buscar de Dios, a que la luz llegara a mi vida. Y me acuerdo que ese primer periodo que iba, los primeros meses, soñaba, pero pesadillas. Que venían las tinieblas, me atacaban, venía el diablo, no sé, convertido no sé en qué cosa, y me atacaba, me quemaba el pelo, me hacía en el sueño todo. Y decía, ¿y vos quién te va a defender? Y me provocaban, en cada sueño tenía algo. Y en ese tiempo me acuerdo que lo conocí al pastor, era un joven de la iglesia. Él estaba más con la palabra, era la luz. Yo estaba en tinieblas, estaba tratando de llegar a la luz, pero todavía no era fuerte así. Y yo le decía, ¿sabéis qué? Estoy teniendo un montón de sueños, no puedo dormir en la noche porque viene Satanás y me provoca, me dice que quién soy yo, quién me va a defender. Y me quedo paralizada del temor y no puedo hacer nada. ¿Por qué? Y ahí el pastor, que en ese tiempo era un joven más, pero él tenía la luz. Y ahí me dijo, no, Natalia, vos cuando venga eso, clamá al Señor. Llamá a Jesús. Jesús, tu sangre tiene poder. Y clamá. Ahí, llamalo a Jesús. Él te va a defender. Y clamá la sangre de Cristo. ¿Será eso, no? Dije, bueno. Resulta que volví a soñar y ahí me acordé en el sueño que tenía que llamar a Jesús. Entonces empecé a llamar. Jesús, Él tiene poder, Él me va a defender. Es Jesús. Y empecé a hablar, a abrir mi boca. Y así se disiparon las tinieblas, huyó, desapareció. Y nunca más volví a soñar. Porque me quedé con tantas ganas, hasta el día de hoy me acuerdo, me quedé con tantas ganas que en el sueño yo vencía. Y dije, bueno, ay, qué bueno, ahora ya sé, que venga de nuevo, que ahora le voy a decir de nuevo. No vino más, porque yo ya estaba lista y digo, era así, tengo que clamar al Señor, que me defienda Él, Jesús es el que me defiende, Él tiene poder. Y se fue disipando las tinieblas. Pero como yo les decía, la luz no solo disipa las tinieblas, sino que también te ilumina a vos. Y yo pensé que era una niña buena, una jovencita buena, porque miraba a los otros jóvenes, los otros jóvenes, no, ni compararlo conmigo, por favor. Y yo decía, no soy tan mala, yo no ando haciendo maldades ni nada como otros que andan pensando, a ver, ¿qué le puedo hacer al otro? Que andan peleando de afuera del colegio y haciendo sus macanas, rateándose. Espero que acá no hay ninguno que ande en esas obras, sino ahí, firme. Porque hay jóvenes, uno estuvo en la secundaria, no es que nació en un repollo y que no tuvo sus tentaciones, sus cosas. También uno fue joven y en la secundaria tenía eso, que se rateaban todo el día, no iban las notas por allá abajo. Y yo no era una de esas. Pero la luz me empezó a iluminar y me empecé a dar cuenta que había cosas que no estaban bien. Y en mi hogar también. Porque yo le mentía a mi papá. Yo en algunas cosas le mentía. Y como la luz me empezó a iluminar, me empezó a decir, Natalia, eso es una mentira, te aviso. Y ya, y era caro decir la verdad. Porque había muchas cosas que estaban mal en mi hogar. Muchas.
Pero Dios empezó a iluminar, no para acusarnos, no para condenarnos, sino para que empecemos a actuar de otra manera, sino que empecemos a caminar en la luz y tomar decisiones. Y eso nos costó empezar a reconocer que habían cosas que cambiar, que íbamos para allá y decimos, no, tenemos que ir por acá. Y a mi papá, a mí no me importaba mentirle, porque mi corazón hasta estaba como enemistada con él. Entonces, le mentía. Total, él después iba a trabajar y no. Pero Dios, cuando vino la luz a mi vida, Dios me dijo a mí, ¿por qué le mentís a tu papá? Y Él me hizo redarguir de mi pecado. No fue el pastor, no fue alguien de la familia, porque yo sí sabía que Él estaba mintiendo. Por eso tuve que ser sincera con Él y poder decir verdades que me costaron, porque cuesta a veces decir la verdad. Pero Dios nos ayudó a caminar en esa luz, a tal punto que ya han pasado más de 30 años. Está mi papá y está mi hermana. De los 5, salvó a mi papá, salvó a mi hermana, me salvó a mí. Mi hermano partió a los 19 años. Él estaba en la iglesia, estaba sirviendo al Señor y en un momento se empezó como a alejar. Y mi hermano de 19 años partió. Y eso fue duro para la familia. Despedir un ser querido que estaba con vida, sano. Un accidente en una moto, de un día para otro ya no sabíamos de él. Y eso fue difícil. Pero Dios ahí, en los valles de sombra y de muerte, nos trae fortaleza. Porque ahí el Señor le habló a mi papá que también estaba empezando a caminar en la luz. Y Dios le dijo, me lo llevé, porque si no me lo llevaba, se perdía. Y está conmigo. Y Él va a resucitar. Como predicó el pastor el domingo pasado, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que se hayan ido con el Señor en su corazón, o por lo menos de creer en Dios, yo creo en ti, Señor. Me acuerdo de la oración del malhechor que estaba al lado de Jesús, últimos minutos de vida, pero él le creyó a Dios, le creyó que el que estaba al lado de él era Jesucristo. Él creyó y porque creyó se salvó, porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y son promesas de Dios. Cree y serás salvo. Y nuestros seres queridos, si en algún momento recibieron una palabra de parte de Dios y Dios les concedió ese minuto, el solo decir creo en ti, Señor, trae salvación para esa vida. Por eso, hermano, yo creo en la luz de Dios. Y mi mamá está con vida. Y en este tiempo nos está escuchando. En este tiempo nos está abriendo su corazón para escuchar palabra. Pero por muchos años oramos por mi mamá y ella no quería saber nada de Dios. Empezamos con Lucy a buscar del Señor, pero mi mamá no. Pero Dios hace como quiere.
y de Él son los tiempos. Sé que mi mamá, Dios la ha librado un montón de accidentes, un montón de situaciones. Tuvo cáncer, tuvo un accidente que el auto no quedó nada, pero ella quedó con vida. Y Dios le está mostrando su mano ahí. Y yo sé que ella se salvará. Porque es la fe del justo puede mucho. Y hay que seguir orando, hay que seguir iluminando. No dejar de que engañarnos por las circunstancias. Dios tiene poder para transformar. Su luz es poderosa. Y quiere que iluminemos el lugar. Quiere que cada uno ilumine, porque es la única forma que las tinieblas disipan, se alejan